en el panorama latinoamericano. Y, y bueno, pero al final son cosas con las que es como un reto, ¿no? Poder intentar comprender, leer más, entender más y sobre todo entender mejor. Y nada, yo tengo un interés bastante grande por el mundo académico, así que siento que este es un lugar en el que voy a disfrutar bastante. Gracias, Ángel. Bueno, vamos a darle la palabra a Mónica o si no a Laura. A ver quién quiere participar. Y Mónica Galo. Sí está. Bueno, Laura Castillo, creo que es tu apellido, ¿verdad? Laura. Bueno, como que tienen problemas. Bueno, vamos a aprovechar a los que tenemos acá en cuerpo presente. Acá tenemos a Alejandro, ¿verdad? A ver, cuéntame. Hola. Pues el grupo lo conozco ya desde hace tiempo, los maestros, los que están participando en la corte pasada, por otras prioridades no entré en la del año pasado. Experiencia en el área de la docencia con niños y niñas de la primaria, ya 20 años en enero, y niños de inicial también. Y desde el punto de vista artístico, pues es la ejecutante de danza tradicional venezolana, andina sobre todo, y interesada bastante por todo lo que es esa cultura latinoamericana, que pues sí, poco la conozco, pero mi interés es ese, ¿no? Poder llevar esas acciones. La parte investigativa me interesa bastante, 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 pero bueno, ya aquí tengo como tres o cuatro temas pendientes, a ver, vamos a ver por dónde nos vamos, y, y contenta de estar aquí, de poder estar con ustedes. Gracias. Gracias Alejandra. Gracias. Alejandra es experta bailarina en bailadora, bailadora. Bueno, aquí tenemos a Erasmo Sayago. Bien, buenos días para todos. Estoy encantado de estar aquí. Aquí tengo también dentro de la maestría grandes amigos. Prácticamente mi relación con la literatura ha sido de toda la vida. Yo desde que tengo uso de razón he escrito cuentos y bueno, realmente lo que me motiva es la pasión por la literatura, una pasión inquebrantable realmente por la literatura y la poesía. Eh, La semana pasada estaba leyendo el conjunto de ensayos de La Máscara, la Transparencia de Guillermo Sucre, y ahí hay un ensayo sobre la poesía de Samalima, y creo que tratar de habitar ese misterio que es la existencia, esa maravilla que es la existencia, y por extensión de la literatura, es una de las razones por las que estoy aquí. Yo egresé de la Universidad de los Andes como licenciada en Español y Literatura. Tengo algunos años de experiencia docente en un contexto bastante complicado, post pandemia. Bueno, trabajar con adolescentes no es nada fácil en ese sentido, pero he aprendido mucho para ellos. O sea, uno es un intérprete para ellos y los ayuda a relacionarse con esos contenidos literarios, poniéndolo en contexto, y ha sido un gran aprendizaje. Ahora soy docente en el Colegio Gran Merced de Jesús, orden de las hermanas Marianitas, y bueno, un poco ha sido un poco ese diálogo también con el otro. A veces no es sencillo dar clases o acercar a los muchachos a esa experiencia liberadora que es la literatura en un contexto marcadamente religioso, pero yo creo que ahí está la experiencia que enriquece, de compartir con las demás personas, compartir lo valioso que es la literatura. Y nada, yo estoy súper emocionado de estar aquí, estoy contento, y también hay excelentes profesores que me dieron clases en el pregrado, entre esos el profesor Camilo, no es por hacer publicidad, pero gran profesor realmente. Está la profesora Doctor Rosales, también la profesora Alessandra Alba y Vanessa Castro, su profe. Sí. Entonces, y bueno, también espero aprender de cada uno de ustedes, y me emociona también porque
aparte de eso, soy escritor y además eso de poesía, y yo sé que esta experiencia de la maestría va a ser maravillosa. Gracias. Gracias, Erasmo. Bueno, Erasmo, lo hemos convencido para que se incorpore. Bienvenido, Erasmo. Gracias, profe. Bueno, vamos a darle la palabra a Laura. Laura, ¿estás conectada? O Mónica, para escucharte brevemente. Pareciera que tiene un problema. Bueno, vamos a darle la palabra aquí a un amigo que está por allá conectado, Douglas. Si quieres dar algunas palabras. Douglas está como oyente, pero lo estamos tratando de enamorar para que se incorpore en la maestría, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué nos puede decir Douglas? Douglas Uzcategui, desde la isla de Margarita. Hola, buenos días, gracias Camilo. Ha sido muy grato ya como escucharles a todos. Saludos desde donde se encuentren. Un gran saludo. ¿Escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Sí, adelante. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Perfecto. Perfecto. Bueno, un gran saludo. Ha sido muy grato escuchar de la experiencia, de la historia de cada uno y su interés en participar en este programa. Yo le agradezco muchísimo a Camilo la posibilidad de estar acá como oyente, porque la verdad que mi propósito, sobre todo o esencialmente, es el diálogo, la búsqueda de conversación, de afinidad con personas interesadas. Y para mí, que he estado vinculado en general al ámbito de la docencia, de la cultura venezolana, pues es muy grato. De los compleja y necesaria, pues de interpretar, de darle lectura a ello desde el ámbito, desde la perspectiva de la literatura, que es nuestro campo en general. Así que bueno, muchas gracias, perdonen la extensión y que todo vaya bien. Gracias Camilo y gracias a todos. Muchas gracias, Douglas, por acompañarnos y bueno, por acá también tenemos un espacio para cuando quieras intercambiar ideas y experiencias o acompañarnos también, aprender de todos los docentes que invitamos y de todos los que están presentes. Gracias. Bueno, vamos a darle la palabra al profesor Otto Rosales, pero ya te puedes colocar ahí, Otto, ¿no? Vamos a darle la palabra al profesor Otto Rosales, quien es parte del cuerpo académico del programa. Voy a buscar por allá, pero déjame. Tienen que prender una de estas luces para poder leer esto. Dale mejor. Ajá, dale mejor. ¿Sí? Bueno, buenos días, muy amables. De verdad estoy, tanto como ustedes, generosamente conmovido por tanto joven que se han metido en esta bella aventura de formarnos en lo que nos gusta, que es la literatura. Gracias, Camilo, y a todo el grupo por la invitación. Y veo que la variedad enriquece este programa. Yo quisiera conversar un poco lo que yo estoy trabajando para un seminario que posteriormente hago y comparto con los que se interesen en estas rutas. Yo vengo básicamente de las ciencias sociales, yo estudié antropología y sociología, y en estos vínculos que di, en este salto que di al estudio de las narrativas, ciertamente es el mismo temor que ustedes tienen. Hace bastante tiempo, cuando dimos el salto, fue realmente emocionante, porque era cambiar todo el eje del discurso que uno tiene de las ciencias sociales, a veces duro, mucho más racional, hacia una búsqueda mucho más estética, más sensible, menos
menos ordenada, más hacia el caos, o tratar de organizar el caos, que cada uno carga a su manera. Entonces, en el curso que nosotros iniciamos hace tiempo, conseguí una experiencia muy bella, además, porque conseguí 3 amigos con distintas ramas, que era José Ramón Castillo, que venía de la experiencia del teatro, y empezamos a discutir cómo abordar estos temas con un nivel de exigencia que de verdad cambiara todo el concepto, como tradicionalmente lo veo. Conseguí otra amiga maravillosa que ahorita está en Francia, Patricia Mesolá, que empezamos a trabajar autores, y creo que ese fue el salto importante para cambiar el viejo concepto que uno tiene de la literatura. Yo no me formé en la literatura, pero venía formando una lectura distinta. Y fíjense que lo primero que hicimos fue ponernos a estudiar autores, pero con una seriedad muchísimo más arriesgada, más arriesgada. Arriesgada significa que dejamos de estar nada más en lo que planteaba el autor y tratamos de profundizar en la formación de cada uno de los autores. Entonces, cada uno agarramos un autor. Yo agarré a una señora llamada Iris Zavala, es una narradora que falleció al inicio de pandemia, una narradora puertorriqueña. Por casualidad me conseguí un texto de ella en Sabana Grande y empecé a estudiar qué era el interés que tenía Iris Zavala para acercarse a la literatura latinoamericana. Y esa fue una ruta de trabajo, no la conocía, fue un texto de Anthropos. Empecé a ver que ella, sus intereses eran las lecturas teóricas, el feminismo, Bakhtin, el posmarxismo, los autores clásicos, pero sobre todo 2 cosas que me llamaron poderosamente la atención, que era que Iris Zavala abordaba la cultura desde otra reflexión, incluyendo su producción narrativa. Ya cambié todo el eje, es decir, toda la formación que traía de la antropología y la sociología. Me llamó la atención cómo abordar a esta señora, cómo trabajar un autor y cómo recoger esa experiencia de ella en mi trabajo. José Ramón se puso a estudiar a Diabolowski, que yo llamo a Johnny, uno de los grandes autores de teatro. Y empezamos a trabajar cada uno autor. Y Patricia empezó a estudiar a Glisson. Entonces, fíjense que una de las primeras cosas que quiero compartir con ustedes, y ya como elementos de formación, hay que desde el inicio tener más o menos una ruta de trabajo. Hay una ruta de trabajo que desembocó en un estudio mío en torno al trabajo de la doctora Zavala. Empecé a estudiar casi toda su obra y terminé siendo amigo de la señora Zavala. Entonces, eso es una cosa extraordinariamente sorprendente. Es decir, de ser absolutamente un desconocido para su obra, terminé con el privilegio de que ella me enviaba los textos para que yo corrigiera algunos de sus textos cuando ella estaba invitada para alguna conferencia. Entonces, prácticamente me transformé en un especialista de la doctora Iris Zavala. Eso no implica que no perdamos la frescura. Es decir, lo que hice fue estudiar a la señora Zavala con las mismas lecturas que ella hacía de los autores y de los temas que ella abordaba. Entonces, para mí fue como un nuevo recomienzo, un comienzo a partir de la literatura. Yo no sabía absolutamente nada de Bakhtin, yo no sabía absolutamente nada del feminismo. Yo venía absolutamente de la planificación y empecé a cambiar todo el esquema. Es decir, empecé a cambiar todo el esquema productivo a partir del estudio de un autor. Eso desembocó, afortunadamente, en un texto que me divertí muchísimo, escribiendo sobre la obra de la doctora Zavala, construyendo categorías que ella utilizaba, pero reelaborando esas categorías porque estaba estudiando la obra de la señora Zavala.
y desemboca en un ponche que está como ahora muy de moda, pero que somos un grupo también de investigadores que estamos en Colombia, en Brasil, en Buenos Aires, en México, que es lo que yo llamo una antropología narrativa. Es decir, terminé esa fase de formación en torno al estudio de autor y entonces di un salto hacia la construcción de una línea de investigación que vinculo las técnicas de la antropología con las estructuras narrativas y creativas que tienen los autores. Y salió este seminario que posteriormente posiblemente lo voy a compartir con ustedes. Y terminé ya de manera mucho más precisa estudiando los aportes que tradicionalmente estaban como dispersos y que siguen dispersos, porque esa es la labor de los investigadores, de acercarme a las cosas más difíciles que tenemos en estos temas. Aprender a construir categorías, aprender a trabajar épocas, aprender a trabajar autores. Desemboqué en una nueva ruta que es un seminario que estoy dando, que posiblemente los comparto con ustedes, pero es un solo proyecto de investigación donde tengo involucrados a jóvenes de los primeros semestres, tengo involucrado a la maestría y tengo involucrado a un pedazo del doctorado en medio. Entonces, el proyecto que yo quiero compartir con ustedes, el proyecto que yo vengo impulsando en esta maestría y en mi formación durante tantos años, es cómo abordar temas, autores y épocas, cómo acercar las técnicas que traemos de las ciencias sociales o el discurso de lo social a las partes que tradicionalmente están como aisladas, ¿sí? Tradicionalmente como aisladas. Por ejemplo, actualmente tengo un proyecto que se llama Reverón y sus amigos andinos. ¿Qué es eso de Reverón y sus amigos andinos? Bueno, resulta ser que Reverón, estudiado bellamente, porque un día mi querido amigo Osvaldo, en esas maravillosas conversaciones que tenemos en Borde, nos hizo una pregunta a destajo. ¿Qué pasa con el arte? ¿Qué pasa con el arte regional? ¿Qué pasa con este arte que lo tenemos como aislado, pero que no sabemos mayor cosa de él, pero que no están como aislados los siglos y no terminamos de integrar? Pues resulta ser que en esa indagación que empezamos en nuestro seminario de Borde, resulta ser que Reverón era amigo de dos artistas tachirenses, uno llamado Belisario Rangel, un escultor que dejó huella en Tario, se marchó a Caracas y se hizo amigo de Reverón en la primera etapa de su formación, y después se marcharon a Europa a formarse en los talleres y en los colegios de Madrid, de Barcelona y de París. Pero así aislado no tenía mayor vínculo. Entonces, a medida que fui avanzando en la investigación, quise sacar esa parte del trabajo. Y el profesor Camilo me dijo, no, sigue aislado el proyecto, hay que meter más elementos que sean realmente atractivos para la investigación. Y resulta ser que el punto atractivo era otro autor que estaba absolutamente perdido y relegado en ese vínculo del fin del siglo XIX al siglo XX, que se llama Salustio González Rincones. Salustio González Rincones entonces era como el vínculo que progresivamente muy pocas veces se le cita, muy pocas veces se hace mención a ello. Ellos se reunían permanentemente en círculos, así como nosotros nos reunimos, a través de una revista llamada La Alborada. En ese círculo de La Alborada fue apenas donde ellos intercambiaban información, y era lo que permitía que a medida que avanzaba sus vínculos afectivos, era prácticamente un círculo de trabajo distinto que se desmarcaba
de todo el poder que estaba viviendo Venezuela en el tránsito del siglo XIX al siglo XX. Entonces, fíjense que como progresivamente fui avanzando en el trabajo, solamente un trabajo cuidadoso, lector, de ir capturando elementos que van vinculando el trabajo, la investigación y las categorías, es lo que me ha ido permitiendo acercarme a una experiencia de investigación, una ruta de investigación que ahora desemboca con mucha más fuerza, con jornadas de trabajo, con publicaciones que se vienen dando, con investigaciones que se vienen proponiendo con algunos de nuestros jóvenes que están interesados, de como tener un núcleo central en torno a una categoría. Y la categoría se llama autor-época. Esa es la categoría que me une y que permite conectarnos con ese movimiento, con esa época, con ese tránsito del siglo XIX que todavía no terminamos por entender, mirando cómo es que ese grupo se va vinculando, mirando cómo es que en ese entorno van apareciendo atmósferas creativas y productivas, cómo se van desmarcando y marcando las vanguardias, cómo va apareciendo toda la atmósfera crítica de estos tres personajes que tradicionalmente se han venido trabajando de manera desagregada y que yo progresivamente los he venido uniendo para volverlos mucho más ricos desde el punto de vista creativo y desde el punto de vista reflexivo, estético, de las investigaciones que tradicionalmente en la provincia no se viene haciendo. Se viene haciendo es desagregarlos. Se viene haciendo la historia maravillosa que se conoce de Reverón. Se viene haciendo historias absolutamente sobre cosas muy aisladas de Salustio. Pero Salustio es un nombre clave para poder entender esa brisagra creativa y productiva que tienen estos autores y cómo ellos aparecen otros. ¿Sí? Entonces, fíjense que ese es un seminario de investigación absolutamente. Es un trabajo que vengo impulsando para ir acercándome a los autores, para ir mostrando cómo de otra manera puedo hacer el vínculo productivo y creativo. Vengo publicando en torno a lo que se va dando en esos ambientes. Vengo publicando lo que se dio en ese tiempo. Vengo explorando otros autores que están ahí, pero que muy poco los tocamos. Por ejemplo, las influencias y los vínculos que tenía Ramos Sucre con estos grupos, los vínculos que tenía Mariano Picón Sala con estos grupos, los vínculos que tenía Rómulo Gallego con estos grupos, los grupos que de una u otra forma también se vincularon con la estructura o con la contracultura que se dio en esa época, todo el movimiento que se dio en torno a los pequeños periódicos que irrumpían contra el poder de la época. Entonces, fíjense que se ha ido creciendo aquel momento. Entonces, eso es un poco lo que yo quería compartir con ustedes. Esa es mi ruta de trabajo que tengo con la maestría. Se llama Reverón y sus amigos andinos. Es básicamente un trabajo exploratorio de investigación sobre la obra, sobre la época y sobre las estéticas regionales que tradicionalmente no se ha visto como un elemento unificador, sino de manera desagregada. Entonces yo creo que eso es un poco, me traigo otras cosas, pero creo que lo voy a dejar más para el trabajo y para desarrollarlo posteriormente. De que cierre, pueden mencionarles que a raíz de esa investigación se generó un libro con la municipalidad. Sí, claro, ha sido de una dimensión que no imaginé que esta parte es tan rica desde el punto de vista reflexivo y creativo. Y ya tenemos publicaciones, vuelvo a repetirles, recién dimos un seminario muy bonito, unas jornadas muy bellas, hectáreas,
Hay una publicación que se dio, hay grupos del anterior corte que están interesados en seguir la ruta. Sonia está interesada, una de nuestras tesistas, en explorar también desde el punto de vista del cine. Es decir, fíjense que se abre entonces otra lectura que tradicionalmente no se había hecho en torno a esa triada de Reverón, Saluto González y Belisario. Yo al principio me negaba a verlos así, pero creo que esa es la mejor manera de ver en producción, en triángulo, en épocas, en categorías ricas que no sean tan duras, pero que son sumamente flexibles y desde el punto de vista teórico se les puede agregar y desagregar, pero que da una dimensión de una riqueza productiva y reflexiva y de pegada, de impacto tanto a público abierto, para especialistas, para jóvenes, para jugar con ellos, para conocernos, porque yo creo que uno de los problemas que tenemos en nuestra Venezuela es que seguimos siendo unos desconocidos en nuestra propia tierra. Entonces yo creo que eso es un poco lo que quería compartir con ustedes. Traía algunas rutas sobre lo que es el arte y las narrativas, pero creo que eso después las vamos a dejar para que en un seminario podamos intercambiar y polemizar en torno a eso. Bueno, muchísimas gracias, Otto, por compartir esta experiencia. Bueno, ya habrá tiempo de conversar más a profundidad con Otto cuando él le dé clase. Ahorita, bueno, como parte del programa, queríamos traer también la experiencia de Osvaldo Barreto, quien es, bueno, estudiante de la cohorte pasada, está actualmente elaborando su trabajo de grado, pero también es parte del Grupo Bordes y de la Fundación Cultural Fundajao. Y es un artista plástico que, bueno, se ha involucrado bastante en el programa La Maestría y queremos aprovechar este espacio, este momento, para que él también nos dé unas palabras y nos hable de su experiencia en la maestría, pero también como investigador, como artista y como editor, que tiene una labor muy importante. Bueno, yo también quería, hola a todos, pero falta alguien por presentarse que también es compañero y no se puede salvar. Bueno, Raúl, Bueno, Raúl está como nuestro amigo Douglas, como oyente, y estamos tratando de convencerlo para que se incorpore. Raúl es el amigo que nos ayuda en la parte técnica y bueno, gracias a él podemos por lo menos quitarnos el dolor de cabeza de las conexiones y dejamos el estrés para que él que no nos lleve en esos momentos. Pero Raúl ha estado vinculado a la Fundación Cultural Bordes hace muchos años, en todos los proyectos que realiza esta fundación, desde el seminario, desde los festivales de cine. Y bueno, queremos aprovechar también su talento para que se incorpore. Es excelente lector también, Raúl. Bueno, Raúl, bienvenido. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Yo soy Raúl Andrés Casanova, soy ingeniero en informática, pero bueno, desde muy niño he estado muy vinculado a los libros y a la literatura. Fui librero por 4 años en una librería que curiosamente aquí recibió el Premio Nacional a la mejor librería, y yo era parte del equipo como librero cuando se recibió esa distinción. Y bueno, sí, desde el año pasado ayudé a la maestría en literatura latinoamericana y del Caribe con la parte técnica, y pues aprendí de todas las clases que asistí. Y bueno, sí, este año me animé ya a formar parte. Bueno, bienvenidos a todos y estoy a la orden. Gracias, Raúl. Raúl, prácticamente le íbamos a dar el título porque asistió a todas las clases, no se faltó, no falló a ninguna. Bueno, que conste que fue Osvaldo quien pidió que hablara, ¿no? ¿Cómo iba a dejar de hablar, Raúl? Me voy a escapar. Bueno, Osvaldo, tienes la palabra. Bueno, un saludo para todos. Pues ya Camilo me presentó de alguna manera. Yo siempre he estado como entre dos aguas que han sido las artes visuales y la literatura.
desde toda la vida estoy pintando y más recientemente me he comprometido mucho con la escritura. Y he estado publicando desde principios del siglo hasta la actualidad. Comencé escribiendo poesía, publicando poesía, pero en los últimos años me he dedicado a escribir y a publicar ciencia ficción, con un proyecto editorial que, desde una fundación que tengo desde finales de los 90, con varios compañeros artistas de aquí de la ciudad, que se llama Fundahau, y después pues con la Fundación Bordes, que hemos hecho una larga amistad y hemos también estado dedicados al mundo editorial, que yo creo que esta maestría pues también se vincula con ese mundo, porque, por ejemplo, en algunas materias les pedirán reseñas de libros, y eso pues está directamente vinculado con el mundo editorial. En ese sentido, pues yo tenía aquí unos ejemplos de cosas que se han publicado, porque pues también hay que pensar en las publicaciones, el conocimiento no se puede quedar engavetado, siempre he pensado en eso, para bien o para mal, o como dicen por ahí, sean sapos o sean culebras, creo que hay que publicar las cosas para recibir críticas o halagos, preferiblemente críticas y menos halagos, ¿no? Pero creo que hay que publicar, y aunque publicar sea un esfuerzo, sobre todo en papel, se ha convertido en una cosa titánica, pero bueno, hoy en día es más fácil publicar en el mundo digital, ¿no? Entonces esas cosas creo que hay que aprovecharlas. Aquí tenía unos libros de la editorial Fundahau, que son los primeros poemarios que publicamos entre varios amigos, y lo más reciente, que es una línea editorial dedicada a la ciencia ficción venezolana y latinoamericana, en donde nosotros mismos publicamos e invitamos a otras personas a publicar. También tengo algunas publicaciones de la Fundación Bordes, como los cuadernos Bordes, que ya llevamos como 11 números más o menos, ¿no? Y... ¿Me cayó? No, está. Ah, ok, creo que estos cuadernos están en línea, no sé, todavía. Estamos en eso. Entonces, bueno, se están subiendo, hasta ahora están en papel, pero se están subiendo a la página de Bordes, ¿sí? Entonces, bueno, van a poder tener acceso a esos cuadernos. Y también tenemos por aquí otra publicación de la Fundación Bordes, que es Mujeres en Correspondencia, que la responsable de esto es aquí la psicóloga Fania Castillo. Pues que son trabajos que les hago aquí la publicidad, porque sería bueno que se acercaran a eso y conocieran ese mundo editorial, porque creo que los trabajos que van a producir durante la maestría, pues que a eso también iba, en esas 12 materias, esas 12 unidades curriculares, van a generar cada una un trabajo final. Y muchos de los compañeros que he estado escuchando han utilizado el término, alguno utilizó el término divertirse, a otro que le gusta leer. Realmente el gusto es una cosa que está tiene mucho que ver con que estemos todos aquí reunidos, ¿no? El gusto por la literatura y ese placer, ese disfrute. Entonces, esos 12 trabajos que van a tener que generar en esas 12 materias, creo que hay que asumirlos desde esa perspectiva. O sea, no puede ser una tarea como quien carga una cruz, sino que tiene que ser una tarea placentera. Por lo menos desde ese punto de vista fue que yo lo abordé. Yo les estoy hablando desde mi modesta experiencia. Para mí esto ha sido la maestría, la escolaridad, porque ahora tengo que enfrentarme a la tesis. Para mí la escolaridad ha sido un disfrute, un placer. Cada lectura que he tenido que abordar, cada trabajo que he tenido que realizar, eso no significa que sean cosas fáciles, que uno no se consiga con problemáticas, pero esas cosas es parte de la investigación, que al final es creo que es el perfil de esta maestría, ¿no? El perfil del investigador, más que del escritor. Yo como escritor me acerco a la maestría buscando otras herramientas, porque uno siempre quiere un poco ampliar el campo de conocimiento. Yo escribo un poco desde la intuición, pero bueno, hacen falta siempre herramientas teóricas y soportes teóricos que le permitan a uno ampliar el territorio. Y en esta maestría, hablando de territorio, creo que eso también es una palabra clave, aunque más que territorio, yo hablaría de territorialidad.
que la territorialidad está un poco más vinculada con el espectro cultural, ¿no? Territorio es una palabra como muy fría, como que solo tiene que ver con la tierra, pero territorialidad implica toda la cultura, y durante esas 12 materias lo que van a adquirir, y este es mi juicio personal, o sea, sin desperdicio alguno en ninguna de las materias, una perspectiva de territorialidad bien profunda sobre lo que es Latinoamérica y el Caribe. O sea, en ese sentido creo que la maestría es bastante acertada. La visión y la perspectiva que van a otorgar los profesores, en ese sentido me parece que está bien dirigida. Nunca nos salimos de esa territorialidad y lo que hicimos fue nutrirla, ¿no? Desde las distintas áreas. Y esa perspectiva, para mí como creador, para mí como escritor, es valiosísima, ¿no? Porque me permite ver con mayor agudeza el contexto en el que uno crece como persona, como creador. Entonces, y lo otro que también quería decirles es que generalmente estamos acostumbrados, sobre todo los que pasan del pregrado directamente a la maestría, que no estamos muy acostumbrados a la escritura académica en cuanto a los artículos investigativos, ¿sí? Y ese es un mundo muy distinto a cuando uno escribe por placer. Es igual que la experiencia lectora, cuando uno lee por placer y cuando uno lee como investigador. Yo creo que para ilustrar eso uno podría pensar en las formas en las que uno ve una película, por ejemplo. Uno podría ver una película y sumergirse en la trama y disfrutarla, simplemente. Sin embargo, hay otras personas que ven las películas pensando en cómo hicieron esta toma, las decisiones que toma el director, qué buena actuación hace ese personaje, está muy bien actuado. Entonces, esa otra lectura de una película es un poco la lectura que hace el investigador de los libros, ¿sí? Sin embargo, creo que nunca hay que perder el placer y el disfrute. Por eso recupero eso que han dicho algunos compañeros. A pesar de que tengamos que tener una lectura de investigador, que es una lectura un poco más fría, porque el investigador siempre está buscando como con lupa, para mí es como una especie de trabajo detectivesco, ¿no? Buscando, no es alguien que se está sumergiendo placenteramente en una trama, sino que está buscando aspectos teóricos, aspectos estructurales, pero no creo que tengan que divorciarse una cosa de la otra, ¿no? Hay momentos, por ejemplo, en los que alguien viendo una película puede decir: ¡qué actuación tan exquisita! Eso significa que además de estar viendo la película de manera crítica y estar viendo cosas estructurales de cómo se hace la película, estás disfrutando además. Entonces creo que la cosa es compatible, o sea, no una cosa divorciada de otra. O sea, en resumen, yo lo que planteo es que se disfruten la maestría y que aprovechen toda la confluencia de miradas que lo supone este espacio académico, que para mí es bastante nutritivo. Bueno, eso era lo que yo quería compartir. Muchas gracias, Osvaldo Barreto, que tiene varios seudónimos, según el área en la que se esté expresando. O Virtual Pérez en la poesía, ¿no? En la poesía, en la escritura. En la escritura y Oscurando en el diseño gráfico, como artista plástico. Bueno, gracias, Osvaldo. Bueno, ya casi estamos terminando por el día de hoy. Hoy ha sido más bien una presentación general del programa, una presentación de ustedes, una presentación de la experiencia de algunos docentes, por supuesto, estudiantes como Osvaldo también, para irlo incorporando ustedes como parte de esta comunidad académica que es la Maestría en Literatura Latinoamericana y del Caribe de la UNA Táchira. Quisiera ver si tienen algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer antes de culminar, o si quieren participar, por ejemplo, Mónica Gallo, que nos faltó por expresar su testimonio de por qué se acerca a la maestría, o Laura, que creo que fueron las dos personas que nos faltaron por el día de hoy.
O si quieren, bueno, ustedes también hacer algún comentario, pregunta, qué les pareció la actividad, este primer encuentro. Ya la semana que viene tendremos 4 charlas, una dictada por la profesora Fania Castillo, la otra por la profesora Alexandra Alba, la tercera por la profesora Vanessa, Vanessa Castro y el profesor Anderson Hay. Pero bueno, hoy ha sido más corto. De todas formas, ha sido bastante productivo porque nos permite conocer. ¿Algún comentario de ustedes? Preguntas. Mónica, ¿estás encendiendo tu micrófono? Bienvenida, sí. Mónica. Mónica Galo. Bueno, ¿quieren hacer alguna pregunta? ¿Algún comentario? Tengo una duda. Ya que se trabaja con mucho el cine, las narrativas, todo lo demás, ¿el trabajo se enfoca solo en el cine latinoamericano o venezolano o ya cine internacional? Esa es una duda. Aquí sí le doy la palabra al profesor Otto y... A ver, no, yo creo que el cine es una herramienta interesante que la puedes trabajar haciendo comparación. Recuérdense que nosotros en esta experiencia de formación, eh, 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 lo que estamos explorando son métodos, acercándonos a los métodos, ¿sí? Un cine puedes compararlo, el cine latinoamericano, un autor latinoamericano, una obra latinoamericana con cualquiera de los clásicos, ¿sí? Métodos. Parece que estamos en esta etapa, es métodos, conociendo métodos, acercándonos a los autores, ¿sí? Eso es clave, eso es maravilloso porque además nos da el vínculo de las analogías, se parece o se distancia, o se acerca, o yo propongo, ¿sí? Fíjate que es un método, acercándonos a los métodos, ¿ok? Un camino. Un camino, Okay. Explorando caminos, ¿ok? Y ahí entra todo el cine, del mudo, que poca gente ve, hasta el nuevo, ¿sí? ¿Okay? Genial, profe. Vale. Dale, gracias, Francisco. ¿Quién quiere hacer algún comentario o pregunta o duda? ¿Me escuchan? No, Mónica, tienes eco. Sí. Aló. Eco. Trata de apagar, veo que tienes dos conexiones, trata de apagar el micrófono, trata de apagar el sonido del otro dispositivo. ¿Eso es conmigo? Sí, ya se oye mejor. Sí, ya lo apagué, sí, ya. Yo solo quería decir algo. Los estoy escuchando desde el principio, pero no había querido aparecer. Entre otras cosas, me parezco la abuelita de todos ustedes. A mí me anima esta maestría por Otto. A Otto lo conozco antes de que muchos de ustedes nacieran. Trabajo con Reverón. Yo soy egresada de la ULA en comunicación en el 97, pero dediqué parte de mi vida a la comunicación política, de lo cual no me enorgullezco, pero bueno, me permitió muchas cosas. Hace 10 años trabajo única y exclusivamente con plataformas digitales, redacción SEO, marketing digital y todo ese tipo de material. Con eso me gano la vida y me mantengo apartada del mundo del periodismo, al cual decidí dejarlo a un lado por muchos motivos. Me gusta la maestría porque quiero irme por la línea de Otto, por Reverón, porque soy de La Guaira, porque me escapaba desde niña en el liceo para irme al Castillejo. Conocieron a Reverón y a Juanita Reverón. Y eso fue lo que me enamoró. Disculpen que no me conecté antes, los vi desde el principio,
pero yo no suelo bajar cosas a mi teléfono y ahorita me estoy conectando por el teléfono. Bueno, eso era lo que quería decir. Gracias por esta oportunidad y espero que mis debilidades no sigan siendo más fuertes que yo y pueda culminar esto con el mismo entusiasmo con el que lo estoy empezando. Listo, gracias. Bueno, Muchas gracias, Mónica, gracias. por acompañarnos. ¿Qué quiere decir otro? Ya tienen... Bueno, Mónica, este es un proyecto muy bonito porque yo sé que te va a encantar. Tú eres comunicadora y estás muy conectada con estas partes de la estética, de la plástica, de la investigación. Cuando trabajamos en comunicación, la investigación para mí es clave. Yo recuerdo que hicimos un trabajo muy bonito con los niños, con unos periódicos muy bellos. Esto es acercarnos a la investigación y a métodos. Yo creo que esa es la parte más novedosa que hemos logrado ponernos en acuerdo, porque sin métodos no podemos abordar estos temas tan amplios, tan chéveres. Pero la estética, Reverón y sus amigos, y eso nos da una dimensión que tradicionalmente no la hemos explorado. Hay trabajos muy bonitos en torno a Reverón, pero falta el vínculo que Reverón tenía con estos otros amigos que muy pocos han estudiado. Entonces, eso es lo que me llama poderosamente la atención. ¿Por qué no se ha hecho esos estudios? Pues nosotros tenemos que hacerlo nosotros. No hay otra gente que lo esté haciendo. Así es sencillo. A mí lo que me gusta es que esa estética de Reverón la he visto, y bueno, no soy una experta en cine, pero esa estética de Reverón la he visto en cine de otras latitudes. Bueno, yo soy, mis padres y abuelos eran italianos y he visto esa estética en cine italiano viejo y cine italiano más moderno, e incluso, y esto va a sonar un poco banal, por motivos de trabajo y marketing digital y plataformas digitales y artículos de creación de contenido, me he acercado a... Y me ha sorprendido enormemente que los asiáticos manejan una estética de mucha luz, que no sé si es comparable a Reverón. A lo mejor estoy diciendo una estupidez, pero a mí me ha parecido así. Bueno, esos son estudios que hay que hacer, hay que comparar y mirar cines, por supuesto. Sonia, por ejemplo, Sonia Contreras está haciendo un acercamiento a estos autores desde el cómic. Fíjate, tan interesante, ella también es comunicadora y ella creo que va a plantear una ruta de investigación lo más sencilla posible, mostrando este vínculo, esta investigación desde la ruta del cómic. Fíjate que hay muchas cosas que se pueden hacer que yo siento que está por realizarlas de otra manera, con las nuevas tecnologías, con los nuevos autores y con los aportes que nosotros podemos dar. Yo creo que eso está por hacerse. Y eso es lo que me alegra muchísimo, que este grupo distinto, nuevo, con una variedad de profesiones, nos gusta. Yo siento que eso está por hacerse. Entonces eso es lo que me alegra de verdad, que lo podamos hacer nosotros. Eso tenemos que hacerlo nosotros, no hay otra persona. Llegamos al punto y cada día, mira, me alegra mucho que gente que ya trae experiencia, que ya nos conocemos, que nos gusta lo que estamos haciendo, aporta. Yo sé que tú tienes una maravillosa experiencia en esa parte de creativa con medios. Entonces esas son cosas que necesitamos, porque necesitamos urgentemente que la gente se pueda leer de otra manera lo que tradicionalmente yo siento que se ha visto de manera desagregada. Entonces hay que empezar a unirlo y a buscar esos públicos y a crear esos públicos. ¿Okay? Bueno, muchísimas gracias, Mónica, Otto. ¿Algún comentario adicional que quieran hacer ya para ir cerrando? Aquí, bueno, Osvaldo quiere agregar algo. Un comentario final, pues, que creo que se vincula un poco con lo que estaba diciendo Otto, que es que creo que o eso fue lo que yo sentí en mi experiencia, que la maestría está muy abierta a la transdisciplinaridad.
Entonces, si ustedes quieren vincular literatura a cine, literatura a artes plásticas, literatura a antropologías, literatura y psicoanálisis, por ejemplo, lo pueden hacer perfectamente y este es el espacio idóneo para hacerlo porque creo que todos los profesores están abiertos a ese tipo de investigación. Eso era lo que quería comentar. Gracias, Osvaldo, tienes toda la razón. La verdad que no estamos cerrados a mirar la literatura desde otras perspectivas y desde la transdisciplinariedad. Creo que son caminos también valiosos porque permiten observarla y estudiarla no solamente desde los estudios rígidos de lo que pudiera ser un método literario, sino más bien desde esa amplitud. Bueno, como lo dice Osvaldo y otros, nosotros estamos abiertos también a esas propuestas novedosas e innovadoras que permiten hacer estos estudios amplios y profundos también. Bueno, por acá, Francisco, ¿levantaste la mano otra vez, Francisco? Sí, otra vez. Sabe que tengo una idea de hace años, en estos momentos de crisis que tenemos 10, 15 años. Ok, y yo veo la historia, ok. En los momentos de guerra o de crisis siempre ha habido como una vanguardia artística que representa la voluntad del país en cierto sentido. O sea, ¿qué pasó en esta crisis? ¿Quién va a documentar todo esto que pasó? Por lo menos hablamos de las trovas argentinas, las trovas cubanas, y ellos representan como que la identidad de un pueblo. Entonces yo me pregunto, ¿y qué va a pasar con Venezuela? No le debemos que dejar tanto espacio a reggaetoneros, a gente banal, sino realmente que esa es la labor de nosotros como investigadores también, como apasionantes de la identidad y de todo lo demás. Como, o sea, estoy tomando lo que dijo Otto, que este es trabajo de nosotros, que es dejar claro que acá hay trabajo por hacer conforme a la conformación de una nueva identidad venezolana que ha superado crisis y todo lo demás es como que una perspectiva positiva de años, 200, documentar bien qué ha pasado más allá de lo que ha pasado en estos últimos 25 años, sino en lo que ha pasado anteriormente. Y también en relación a la historia latinoamericana y todo lo demás. Entonces, nada, es genial cómo está estructurado toda esta maestría. Es un trabajo que es apasionante por hacer, lo que está por venir. Muchas gracias, Francisco. De todas formas, el día 25 de octubre tenemos la presentación de los avances de investigación de algunos de sus compañeros y ahí verán también lo amplio de algunas propuestas. Entonces, también sirve para que visualicen que nosotros no estamos cerrados a ese tipo de estudios bastante multidisciplinarios. Bueno, finalmente vamos a terminar el día de hoy. Nosotros están ya cansados. Nosotros por lo general hacemos un break a las 10:15, pero bueno, esta vez le hemos dado corrido. Entonces, gracias por estar presente. Ya, bueno, ya hemos arrancado y bueno, bienvenidos todos por acá. Ha ido